A partir de este momento comenzamos a jugar de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Con ustedes, su conductor, Gonzalo Vázquez. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, bienvenidas todas. Este reencuentro en este pequeño gran club que se llama De Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. La reseña semanal de todos los campeonatos mundiales, habiendo empezado desde 1930. Desde ya, muchísimas gracias por los comentarios, las visualizaciones. Y anímense a suscribirse al canal de YouTube Gonza Vázquez, la página de Taquito y Rabona, Copa del Mundo, y mi muro de Facebook, Gonza Vázquez, también el grupo de Taquito y Rabona. Ahí vas a tener todas las ediciones desde 1930 en adelante. Así que todo lo tenés o en YouTube o en el resto de las redes sociales. Pero por supuesto no estoy solo, me acompaña nuestra voz de terciopelo, la que nos recibe, la que nos acaricia los oídos, la que nos despide como si fuera un saludo de despedida cuando nos vamos a dormir. Nuestra voz de terciopelo, te decía, Nilda Duarte, el gusto de escucharte. Nilda, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, gracias. Qué bien Estoy re feliz hoy. ¿Sí? Sí. Seguramente por el mundial que nos toca la reseña. Exactamente, porque viene mi gran ídolo, el ídolo del fútbol. El mundial. Muchos dicen que no, pero bueno, para mí sí. De una de las dos mejores actuaciones en la historia de estos campeonatos. Ahora lo vamos a resumir mediante las diapositivas. Y te voy a contar varias historias. Hoy nos toca el Mundial de 1986 celebrado en México, que supuso la segunda consagración argentina a nivel universal. El equipo capitaneado por Diego Armando Maradona, en la cancha, dentro y fuera también, hablando en rueda de prensa con los periodistas, quejándose de los horarios programados para los partidos, frente a todos los popes de la FIFA, lo que les generó a ellos una antipatía contra el capitán, contra el número 10 argentino. Pero hubo unas cuantas cosas a tener en cuenta. Era mediados de la década del 80. Ya las dictaduras militares en Latinoamérica, una a una, iban cayendo. Argentina vivía en democracia desde los últimos días de 1983. Se había hecho el juicio a las juntas militares del proceso de reorganización nacional, la última sangrienta dictadura militar que había azotado a toda la población. Pero también estaban en el ocaso en Bolivia, en Brasil, en Uruguay y en Paraguay. La única que desgraciadamente se mantenía firme era la de Chile, la de Augusto Pinochet, que pocos años después también iba a conocer su fin, casualmente el día de la celebración mundial de los derechos humanos. Si hasta parece una broma de mal gusto contra los dictadores chilenos. Pero te paso un pequeño gran dato a vos fanático, a vos fanática de los mundiales, que sabés por supuesto, que la edición de 1986 se realizó en México, pero la sede original iba a ser Colombia. Sí, Colombia había sido elegida primeramente en 1970 y se le había ratificado la sede por unanimidad 4 años después en un congreso extraordinario en vísperas del inicio de la Copa desarrollada en Alemania. El presidente o el dirigente principal de la Federación Colombiana de Fútbol, Alfonso Siñor Quevedo,
era muy amigo del entonces presidente de la FIFA, Sir Stanley Rose, y entonces arregló para que el campeonato de 1986 se realizara en Colombia, ya que no lo pudo hacer en 1978 porque, por supuesto, se había disputado en la Argentina. Después, el primer presidente colombiano, Misael Pastrana Boero, así se dice, había prometido a la dirigencia de la FIFA que iba a empezar inmediatamente las obras. Pero el principal problema de Colombia era, por supuesto, el económico, pero además había inseguridad en las calles, había guerrilla, había pobreza, había casi que una guerra civil en los límites del país cafetero que no presagiaban nada bueno para la seguridad de jugadores, periodistas, dirigentes y tampoco los hinchas que fueran a concurrir a ver a sus equipos al Campeonato del Mundo. Hubo una serie de exigencias casi extravagantes, en cierto modo, por parte del organismo ahora encabezado por Joao Havelange desde 1974, y para eso Colombia buscó capitales privados, algo que no le gustó a la dirigencia de la FIFA, y les exigió a las autoridades gubernamentales que pusieran dinero público para la construcción de los estadios, la ampliación de aeropuertos, la construcción de hoteles, de vías del ferrocarril, muchas cosas más. Con el correr del tiempo, la crisis económica fue avanzando, la inflación en Colombia era galopante, lo que conspiraba contra la organización del torneo. A fines de 1982, el entonces primer mandatario, Belisario Betancur, finalmente canceló la organización del Campeonato del Mundo, diciendo que el dinero que tenían disponible iba a ser destinado a escuelas, hospitales y otras obras en beneficio del país. Al fin y al cabo, con el correr de los años, no se hizo absolutamente nada, ni una cosa ni la otra, razón por la cual algunos hinchas, incluso también Alfonso Signor Quevedo, el principal promotor y motor de la organización del Campeonato del Mundo en Colombia en 1986, dijo que Colombia, desde el punto de vista organizativo, era un país enano, que no estaba capacitado para organizar un acontecimiento, mejor dicho, de semejante magnitud. Honestamente, los gastos que demanda una Copa del Mundo son muchos. No todos los países son capaces de organizarlos por sí mismos. En aquel momento ni se pensaba en la organización colaborativa entre dos naciones. Lo cierto es que Colombia desistió de la organización precisamente del Campeonato del Mundo, y en 1985, o antes, mejor dicho antes, México se postuló junto a Estados Unidos, Canadá y Brasil para la organización de la 13ª Copa del Mundo. Poco a poco se fueron bajando, primero canadienses, después los brasileños, y luego México le ganó a Estados Unidos. Pero esto te lo vamos a seguir explicando en las diapositivas. Ahora, en lo que hace a la selección, hubo un cambio de entrenador. Julio Grondona firmó con Carlos Vilardo para que esté al frente del equipo nacional mayor, con Carlos Pachamé como ayudante de campo y director de las selecciones juveniles y también de la selección olímpica. En su momento, Raúl Madero y toda la gente que había estado con él en la campaña del 82 de Estudiantes de La Plata, que había salido campeón en aquel año. Pero la clasificación en la eliminatoria, que no se jugaba en ese momento todos contra todos, sino por grupos, distó de ser fácil para el equipo conducido por Vilardo.
se clasificó por la ventana. Un año antes de la final, el 30 de junio del 85, obtuvo un angustiosísimo empate en River 2-2 ante la selección peruana, que con un triunfo se hubiese clasificado directamente para el Campeonato de México. No lo consiguió por muy poco. El equipo ganaba, pero no convencía a los hinchas. A cuentagotas se ganaba el aplauso de la gente y no muy cálido que digamos. A tal punto que a principios del 86 el seleccionado hizo una gira por Europa, porque la polémica con Carlos Bilardo, entre los hinchas y Carlos Bilardo, mejor dicho, parecía no tener fin. Hizo un partido en el estadio Parque de los Príncipes ante Francia y cayó sin atenuantes por 2-0. En ese partido sufrió también la expulsión de Claudio Borghi. Siguiendo con esa mini gira, se fue hasta Oslo a enfrentar a Noruega, un país que había quedado afuera en la serie europea eliminatoria, es decir, que no iba a jugar en la Copa del Mundo. El 30 de abril del 86, Noruega, con un baile de novela, derrotó a Argentina por 1-0 y tuvo piedad en el marcador porque los noruegos merecieron ganar por lo menos por 3 o 4 goles de diferencia. Y eso que era un partido amistoso. Tanta mala repercusión causaron esas dos derrotas que desde la Secretaría de Deportes de la Nación, manejada en aquel entonces por el exjugador y entrenador de los Pumas, hablo de Rodolfo Borrelli, se comunicó con las máximas autoridades del gobierno nacional encabezadas por Raúl Alfonsín con un solo tema de charla, que era ni más ni menos que la destitución de Carlos Bilardo como técnico de la selección argentina a poco más de un mes del inicio de la Copa del Mundo. Esa idea tenía muchos adeptos, créeme que sí, entre los hinchas. Cuando Julio Grondona se enteró, salió corriendo de las oficinas de la AFA, salió el cruce del secretario de Deportes diciéndole: Bilardo se queda hasta el final de la Copa del Mundo. El resto es historia y te lo cuento con las diapositivas. Y así comenzamos con el hermoso diseño y las eternas gracias a Juancito Rojas, que es uno de los distintivos de este pequeño espacio. Y el otro distintivo, gracias a otro gran amigo, Alfredito Tax, que nos diseñó esto jugando de taquito y de rabona. Colombia 86, como te contaba al principio del capítulo, había sido nombrado originalmente para la organización del torneo. En 1974 fue designado por unanimidad para la disputa del máximo torneo mundial de selecciones. Había sido impulsada la idea por el presidente de la Federación de Fútbol de ese país, Alfonso Siñor Quevedo, amigo del entonces mandatario de la FIFA, Sir Stanley Rose. Entonces, el presidente Misael Pastrana Boero, festejó, y el primer presidente que se prometió hacerse cargo de las obras para el campeonato fue Alfonso López Michelsen. Este es otro logo, el logo original en blanco y negro, llamativamente, cuando ya las fotos en color y los diseños multicolores predominaban en todos los campeonatos del mundo. Después, el presidente de turno, Julio César Turbay Ayala, siguió sin hacer ningún adelanto a las obras pedidas por la FIFA, y Belisario Betancur fue quien finalmente anunció la cancelación del Campeonato del Mundo. Las exigencias de la FIFA para que Colombia realizara el certamen: por lo menos 12 estadios con capacidad mínima de 40.000 espectadores para la primera fase. No hay que olvidar que
ya participaban 24 equipos en la Copa del Mundo, más otros 4 estadios con capacidad mínima de 60.000 espectadores para la segunda fase, y otros 2 estadios con capacidad mínima de 80.000 espectadores para el partido inaugural y la final. Otra de las exigencias de la FIFA era una torre de comunicación instalada en pleno centro de Bogotá, la construcción o ampliación de los aeropuertos para el aterrizaje de jets en todas las ciudades sede. Después, construcción de una red de trenes que conectara todas las ciudades sede. Eso era algo imposible de cumplir, dada la geografía del país. La construcción de hoteles en todas las ciudades que iban a ser sede, por ejemplo, Bogotá, Manizales, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, entre otras. También otra de las exigencias de la FIFA, ya empezaron las exorbitancias. Por ejemplo, el congelamiento de tarifas hoteleras para los directivos del organismo desde el 1 de enero de aquel año 1986, más una flota de limusinas a disposición de los directivos del máximo organismo que dirige el fútbol. Por otra parte, se le exigía al gobierno colombiano de turno un decreto que legalizara la libre circulación de divisas hasta el final del torneo. Y en cadena nacional, el 24 de octubre de 1982, anticipándose a la fecha límite impuesta por la FIFA, que había sido el 16 de noviembre de aquel año, para saber si seguía o no Colombia con la organización del Mundial, Belisario Betancur, el entonces presidente, anunció la cancelación del torneo, como te decía, el 25 de octubre, casi un mes antes del plazo estipulado por la FIFA para seguir haciéndolo, para saber si se hacía o no se hacía. Algunos dicen que fue un chantaje liso y llano, sobre todo algunos espectadores, varios de los espectadores y periodistas imparciales. En tanto, algunos hinchas colombianos, no pocos, así como también Alfonso Siño Quevedo, el promotor de la organización del campeonato en Colombia, quedaron muy desilusionados con la cancelación del campeonato porque decían que era una prueba de fuego, como para presentarse ante el mundo entero de lo que era capaz Colombia. Al final, los fondos destinados a seguridad, a salud, a educación, como había dicho Belisario Betancur, no se sabe dónde fueron a parar. La cuestión es que los colombianos se quedaron sin escuelas, sin hospitales nuevos, sin mayor seguridad, con pobreza, con narcotráfico que ya había, y también sin el campeonato del mundo. Alfonso Siño Quevedo, al enterarse de la cancelación del campeonato, dijo que, políticamente hablando, Colombia era un país enano que no estaba capacitado para organizar precisamente un acontecimiento de semejantes proporciones. Igualmente ha organizado alguna vez la Copa América, que ganaron ellos, y un torneo sudamericano sub-17, pero por supuesto no es lo mismo que una Copa del Mundo para mayores, y más aún ahora, en la que participan 48 equipos. Se dio vuelta a la página. Copa del Mundo de 1986 en México, que un año antes había tenido un terremoto devastador que asoló y destruyó gran parte de la ciudad capital, el Distrito Federal, pero no así los estadios que habían sido construidos para los Juegos Olímpicos de 1968 o antes con sistema antisísmico. Los estadios no sufrieron ningún daño y los mexicanos avisaron que la ceremonia inaugural iba a ser austera pero colorida, y cumplieron. Pique, la mascota oficial del torneo de 1986, un ají con la pelota en los pies, un morrón verde, diríamos aquí en Argentina, con la pelota en los pies, el
símbolo de aquel torneo del 86. El Adidas Azteca, la pelota oficial del campeonato, originalmente nombrado como Balón Jalisco, pero después, como era una de las sedes del Mundial, uno de los estadios del Mundial, precisamente el de Guadalajara, se le cambió por el Balón Azteca. El partido inaugural, el 31 de mayo, Italia y Bulgaria en el Estadio Azteca igualaban 1-1. Altobelli había anotado la apertura del marcador antes de concluir el primer tiempo para los italianos, y antes del final del partido, unos 4 o 5 minutos antes del epílogo, igualó Silakov de cabeza para el 1-1 final entre italianos y búlgaros. La primera satisfacción en el Estadio Olímpico 68, también en Distrito Federal, Argentina le ganaba 3-1 a Corea del Sur. En la foto de la izquierda, Valdano anota el primer gol. En la foto de arriba, en el medio, el cabezazo de Ruggeri para el segundo. En la foto de arriba a la derecha, una imagen vale más que 1000 palabras. Los coreanos maltratando a Diego Maradona, que sin embargo se las arregló para asistir 3 veces y que Valdano en 2 oportunidades y Ruggeri concretaran los 3 tantos con que Argentina se impuso por 3-1. El número 10, Park, fue el que descontó con un remate impresionante a la carrera para el equipo asiático. La primera prueba había sido superada. Pocos días después, en Puebla, Argentina igualaba 1-1 con Italia, un penal polémico que convirtió a Alessandro Altobelli en la foto de arriba a la izquierda para el 1-0 parcial. Pero antes de concluir la primera parte, 2 fotos del mismo gol, una cabriola, una proeza de Diego Maradona ante su marcador, que por fortuna ya no era Claudio Gentile, y lo dejó parado al arquero Giovanni Galli para establecer el 1-1, que sería el resultado definitivo, y un entrevero entre argentinos e italianos promediando el encuentro en la foto de abajo. En Puebla, Italia y Argentina habían igualado 1-1. Otra vez en el Estadio Olímpico 68, para la victoria y la clasificación en primer lugar del equipo de Carlos Bilardo, 2-0 sobre Bulgaria, 2 cabezazos, el primero de Valdano, el segundo de Borruchaga, para eliminar a los búlgaros, que tenían fama, siempre tuvieron fama de ser uno de los equipos más duros en la Copa del Mundo, pero en este torneo, es justo decirlo, fueron leales, aceptaron la derrota sin golpear sin ton ni son. En la foto de arriba a la derecha, Claudio Borghi, el número 4 de Argentina, con su marcador búlgaro, y en la foto de abajo una imagen icónica de Diego dominando la pelota de taco y de espaldas a la cancha. Toda una foto, ¿no? Otra imagen que vale más que 1000 palabras. Nos vamos al Estadio Jalisco, precisamente en Guadalajara, la primera presentación de Brasil frente a España. La foto de arriba a la izquierda, un tiro impresionante de Michel desde afuera del área. La pelota da en el travesaño, no la puede alcanzar el arquero Carlos. Como podrás ver, como podrás notar, la pelota picó adentro. Gol legítimo. Como no había VAR ni ninguno de los adelantos tecnológicos de hoy, el árbitro asistente estadounidense David Socha no lo advirtió y el gol no se convalidó. Después, 3 fotos del mismo gol. Un tiro en el travesaño de Careca, el arquero y los defensores españoles fuera de escena, y Sócrates, con un cabezazo con todo el arco para él, estableció el 1-0 que sería definitivo. Sin sonarle nada, Brasil derrotó a España en su presentación por 1-0. España en la segunda fecha, también en Guadalajara, le ganaba a Irlanda del Norte 2-1. Butragueño y Julio Salinas, los goles del equipo español. Clark descontó para Irlanda con un doble blooper insólito del arquero español Andoni Zubizarreta. No
no hubo mucho más que pasara. Irlanda sin ideas en busca del empate. La cuestión fue que el equipo español se llevó la victoria frente a los irlandeses del norte. También en Monterrey, España le ganó a Argelia 3-0, asegurándose la clasificación, ya que Brasil en segundo lugar, ya que Brasil terminó primero, le había ganado a Argelia sin sobrarle nada también, 1-0 con gol de Careca y después 3-0 a la selección de Irlanda del Norte. Así Brasil se quedaba en Guadalajara. Lo que te decía, la goleada, la victoria brasileña, ahora sí, concluyente, 3-0 ante los irlandeses del norte. Brasil y España clasificados en el grupo de Guadalajara y Monterrey. Otra goleada, la Unión Soviética le hizo lo que quiso al equipo húngaro, le ganó 6-0. Igor Belanov Alenikov con un remate impresionante. También hicieron lo que quisieron los soviéticos ante un equipo húngaro que pareció haber ido a México prácticamente a pasear, porque no hicieron absolutamente nada bien. En este grupo, compartido por Francia y Canadá, los franceses, con gol de Jean-Pierre Papin, en el debut ganaban por 1-0. El partido de la segunda fecha de este grupo, la Unión Soviética y Francia, igualaban 1-1, abría la cuenta Rats, con un remate impresionante desde ahí, desde afuera del área, donde lo ves en la foto de la izquierda, para establecer el 1-0, uno de los mejores goles que se anotaron en ese partido, en ese torneo. Igualó el número 9 Luis Fernández para el equipo francés y después el resultado no cambió y hubo pocas acciones de peligro. Ambos equipos se conformaron con la igualdad. En la última fecha, Francia derrotó a Hungría por 3-0. Yannick Stopirá el primer gol, Dominique Rocheteau el tercero. Los dos goles, el primero y el tercero, los vemos en la foto de arriba, y en la foto de abajo todo el equipo felicitando a Jean Tigana, que había señalado un golazo para el 2-0 parcial. En el otro partido, celebrado en Irapuato, la Unión Soviética le había ganado a Canadá por 2-0. Y otra goleada más, impensada si se quiere, sobre todo porque en la primera fecha Uruguay y Alemania habían igualado 1-1. Uruguay había tenido la ventaja durante la mayor parte del partido, sí señor, y Dinamarca le había ganado angustiosamente 2-1 a Escocia. Pero después, el Kjær Larsen en 3 oportunidades, Laudrup, Lerby y Jesper Olsen fueron los autores de los goles daneses que le proporcionaron un verdadero baile a toda orquesta al equipo charrúa, que señaló por medio de Enzo Francescoli de tiro penal. Pero la herida, moralmente hablando, era muy profunda dentro de todo el equipo uruguayo, que terminó con uno menos por la expulsión de Bossio, promediando el primer tiempo. Nos vamos a los octavos de final. México le había ganado a Bélgica 2-1 y a Irak 2-0 y había empatado 1-1 ante Paraguay. Le tocaba entonces enfrentar a los búlgaros, que se habían clasificado como uno de los 4 mejores terceros. El nuevo sistema de clasificación era de 24 equipos, los 2 primeros de cada zona, 6 zonas de 4 selecciones, los 2 primeros, te decía, más los 4 mejores terceros. Se volvió a la eliminación directa a partir de los octavos de final. Manuel Negrete, el golazo de tijera en la foto de la izquierda para el 1-0 parcial. Después, Servín, promediando el segundo tiempo, colocó las cifras definitivas del equipo local y un gran entusiasmo por la selección dirigida en aquel momento por el yugoslavo Bora Milutinovic. México se había impuesto con toda autoridad 2-0 ante Bulgaria. En el Estadio Cuauhtémoc de Puebla,
el partido quizá más difícil que tuvo Argentina, el clásico rioplatense, definido con el gol de Pedro Pablo Pasculi en la foto de arriba a la izquierda, para el 1-0 que sería definitivo. Después un gol mal anulado a Maradona y algunas acciones promediando el encuentro entre argentinos y uruguayos, un partido que terminó jugándose bajo una lluvia torrencial, pero más allá del cambio de las condiciones climáticas, los argentinos fueron los claros dominadores, por lo menos hasta los últimos 20 minutos, en los que podrían haber marcado algún gol más. Cuando entró Rubén Paz, las cosas se complicaron para los argentinos, pero el resultado, por suerte para ellos, no se movió. Y la leyenda, te paso un dato, la leyenda, el maleficio, se había quebrado. ¿Por qué te digo el maleficio? Porque por primera vez en la historia de los mundiales, Argentina lograba derrotar a un campeón o ex campeón del mundo. Todavía no habían levantado la copa ni Francia ni España. Un arbitraje polémico en contra de la Unión Soviética. Bélgica, en un partidazo, les ganó 4-3. Goles de Jan Keulemans, goles de Vandenberg, de Schifo y de Mol, así se dice, para los belgas, y Gorbe ganó por 3, uno de penal para la Unión Soviética, que sufrieron 2 goles de los belgas en clara posición fuera de juego, pero el árbitro no hizo caso a las presuntas indicaciones del árbitro asistente y sancionó los goles en favor de Bélgica. Un arbitraje bastante polémico y lo que se consideró un robo a la Unión Soviética. Otra goleada, el goleador goleado, Dinamarca, que abrió el marcador con gol de Jesper Olsen de penal, la foto de arriba a la izquierda, perdió frente a España por 5-1, con 4 goles de Butragueño, uno de ellos de penal y otro de Julio Salinas, también de tiro penal. El baile de los españoles frente a la flojísima defensa danesa fueron los que los llevaron a los cuartos de final y ahora se tenían que enfrentar ante Bélgica. El mejor partido de la Copa del Mundo, o uno de los mejores, en octavos de final, también en Guadalajara, Brasil hizo trizas la esperanza polaca, que se había clasificado como uno de los 4 mejores terceros al derrotar a Portugal, al perder con Marruecos e Inglaterra, al empatar con Marruecos, y al perder con Inglaterra, pero no tenía el potencial ni los jugadores de aquella generación dorada surgida en 1974 y que había brillado durante 3 mundiales, habiendo conseguido 2 veces el tercer lugar. Esta vez no pudo contra los brasileños, que golearon, ganaron y gustaron por 4-0. En el Estadio Olímpico 68, Francia, con goles de Michel Platini y de Yannick Stopirà, 2 muy lindos goles, mandaron a los italianos de vuelta a casa en octavos de final. Francia se impuso por 2-0 en el Estadio Olímpico 68 de la capital mexicana, pero podrían haber sido algunos más. Francia, con total justicia, arribaba a los cuartos de final, mostrando un fútbol de alta categoría. Y el otro clasificado era Inglaterra, que goleó a Paraguay en el Estadio Azteca por 3-0 y empezó a brillar Gary Lineker, autor de 2 de los 3 goles que se ven aquí en las fotos, y el número 20, Bersley, que fue el que señaló el 2-0 parcial. Los ingleses establecieron una clarísima superioridad sobre el equipo paraguayo. Inglaterra venció sin atenuantes por 3-0. Alemania le ganó con lo justo, y vaya si le ganó con lo justo, a Marruecos con un tiro libre de Mateus milimétrico, una barrera muy mal formada que terminó confundiendo al arquero marroquí, y a 2 minutos del final
del tiempo reglamentario, los alemanes accedían a los cuartos de final. Te decía, ahora sí, el mejor partido de esta Copa del Mundo. Brasil y Francia igualaron 1-1. Careca había abierto la cuenta para Brasil después de una lúcida jugada y Platini empató el partido 4 minutos antes del final del primer tiempo. El resultado se iba a mantener durante los 120 minutos. En el segundo tiempo, Brasil, en el tiempo regular, tuvo un penal a favor por infracción a Branco. Dentro del área lo ejecutó Zico y lo atajó Joel Batz, como se ve en la foto de arriba a la derecha. Tuvieron que ir a la serie de penales. Joel Batz se lució atajando el primer penal a Sócrates, en tanto Julio César estrelló su tiro en el travesaño. En tanto, por el lado francés, Michel Platini le pegó muy mal a la pelota y entonces fue que la mandó muy alta y ese día, que cumplía 31 años, se quería morir. Pero todo lo solucionó el número 9, Luis Fernández, el caudillo del equipo galo, que puso el 4-3 definitivo en la serie de penales y injustamente, si se quiere, Brasil se volvió a casa por la lotería de los penales, o no tan lotería, porque Brasil pudo ganarlo, pero también Francia pudo haberse llevado la victoria, o bien en tiempo regular, o bien en el alargue. Bélgica y España en Puebla igualaron 1-1. Jan Keulemans para Bélgica y Julio y Senior, establecieron el 1-1 en los 90 minutos. Resultado que se mantuvo en el tiempo suplementario y Bélgica le ganó 5-4 a los españoles en la serie de penales. En la foto de abajo a la derecha, el arquero Faf deteniendo el remate de Julio Salinas. Después De Mol convertiría y le daría el triunfo al equipo belga, que se sitiaba en las semifinales. Y aquí ya se van a llenar los ojos, porque era, si se quiere, la revancha de los pibes de Malvinas que habían fallecido en las islas 4 años antes por una guerra ridícula declarada por un presidente en estado etílico deplorable. Hablo de Leopoldo Galtieri. El fútbol fue un sustituto de esa guerra, si bien no se golpearon ni se insultaron, sino que hubo juego correcto y leal. A los 5 minutos del segundo tiempo, después de un mal rechazo, Diego aprovecha y con la mano, con el puño, con la otra zurda, derrota al arquero Peter Shilton para el 1-0 parcial. Muy protestado por todo el equipo inglés, y déjame decirte que con razón. ¿Y qué decir de esto, no? Del gol del siglo. Diego arrancando de atrás de la mitad de la cancha, eludiendo a todo aquel inglés que se le pusiera en el camino, el arquero incluido, que lo dejó sentado en el área, y en el borde del área chica, cayéndose, definió para el 2-0, parcial, mejor dicho, y los hinchas argentinos no paraban de aplaudir al mismo tiempo que los propios ingleses y los espectadores imparciales, que lo consideraron el gol del siglo. Sí, señor, fue el gol del siglo, y hasta hoy muchos lo consideran el mejor gol anotado en la historia de los mundiales. Sin haber terminado el campeonato, Diego Maradona estaba desatado y ya era considerado, antes del final del torneo, el mejor jugador del mundo. Aquí el gol de Line, que era 9 minutos más el descuento del epílogo, cabezazo, un centro de John Barnes desde la izquierda. El número 10 inglés se anticipó a los marcadores argentinos para el descuento que les hizo ir el corazón a la garganta a todos los argentinos. Pero no solamente por eso, sino también por esto. En la última acción del encuentro,
un centro desde la izquierda, otra vez de John Barnes, otra entrada de Lainker, pero esta vez Julio Larticoechea evitó milagrosamente el empate de Inglaterra, sacando de un nucazo, literalmente dicho, la pelota al córner. Argentina se colocaba entre los 4 mejores del mundo. En la primera semifinal en Guadalajara, Alemania, en su mejor partido del torneo, le ganó a Francia por 2-0. A la salida del tiro libre, Andreas Brehme, al arquero Joel Batz, que también había atajado frente a Brasil, esta vez se le escapó por debajo a los 8 minutos del primer tiempo, colocando el 1-0 para Alemania, que manejó el partido más allá de los ataques de Francia, y en la última del encuentro, el contraataque, Rudi Völler la recibe solo y habilitado, toca por arriba de la salida de Joel Batz afuera del área y después con toque suave estableció el 2-0 definitivo que llevaba a Alemania al partido final. Y en la foto del medio, de abajo al medio, la resignación de Michel Platini, que en ninguno de los 3 mundiales que jugó pudo disputar la final, sobre todo en 1982, que el título parecía con creces cuando ganaba 3-1 Francia y después Alemania se lo empató en el alargue y perdió por penales el equipo francés. Ahora perdieron en los 90 y lo que es más, perdieron con total justicia. Más tarde, ese mismo día, en el Distrito Federal, Argentina, de la mano y del pie de Diego Maradona, se encargaba de Bélgica, lo derrotaba por 2-0 después de un baile, no tanto a toda orquesta, pero sí un clarísimo dominio táctico y un Maradona ingobernable. El primer gol de cachetada sobre la salida del arquero y anticipándose a los defensores, después un arranque del medio hacia la izquierda, eludiendo defensores y con un zurdazo cruzado, como se ve en la foto de la derecha, se estableció el 2-0 que sería definitivo para la victoria argentina y ya todo el mundo pensaba, sobre todo en Alemania, cómo harían para detener a Diego Maradona. En la víspera, en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, Francia se colocaba la medalla de bronce al derrotar a Bélgica en tiempo suplementario por 4-2. Jean-Pierre Papin fue el autor de uno de los goles, Jean Tigana, Marc Ferreri, Jan Keulemans había anotado para Bélgica. El tiempo regular, los 90 minutos, habían concluido 2-2. Después los franceses hicieron gala de su superioridad y se llevaron el tercer puesto, un tercer puesto que les supo a poco, y yo diría que a muy poco. El Estadio Azteca, el primero en albergar 2 finales del mundo, una en 1970 entre Brasil e Italia, la otra en 1986 entre Argentina y Alemania. Romualdo Artifilo, segundo latinoamericano y segundo brasileño en dirigir una final mundialista. La anterior en 1982, Arnaldo César Coelho, también brasileño, para inaugurar la serie de arbitrajes sudamericanos en el partido decisivo. Los 11 iniciales de Argentina y de Alemania. Por Argentina, Pumpido, Cuchufo, Brown, Ruggeri, Justi, Burruchaga, Enrique, Batista y Larticoechea, Maradona y Valdano, dirigidos por Carlos Bilardo. Por Alemania, Schumacher, como en el 82, Thomas Berthold, Jacobs, Briegel, Brehme y Forster, Bernd Forster en la defensa, una línea de 5, Elber, Mateus, Magat, Rummenigge y Klaus Allofs en la en la iniciación inicial de Alemania, equipo que dirigía Franz Beckenbauer. A los 22 minutos, el centro desde la derecha de Burruchaga, el centro pasado, muy mala salida del arquero y el cabezazo de José Luis Brown para establecer el 1-0 parcial con que terminaría el primer tiempo. Argentina en ventaja frente a Alemania.
A los 56, a los 11 de la segunda parte, un ataque, una jugada iniciada por el propio Jorge Valdano en el área chica argentina, fue recorriendo en diagonal de área a área la cancha y un pase de Enrique lo dejó solo para la definición. A los 11 del segundo tiempo colocaba el 2-0 parcial frente a los alemanes. Pero a los alemanes nunca hay que darlos por muertos. A los 74, a los 29 del segundo tiempo, cabezazo en el área, toque corto de Rummenigge para establecer el descuento de los alemanes que se ponían a tiro. 2-1, siempre Argentina al frente. 7 minutos más tarde, 2 cabezazos en el área y sobre todo, si son de los alemanes, terminan en gol. Un cabezazo de Magath y el segundo de Federer para establecer el empate parcial. 2-2, las fotos del mismo gol, del mismo cabezazo que venció a Pumpido y el vasco Larticochea, la foto de abajo que revienta la pelota contra la red, como no pudiendo creer todo el esfuerzo, casi tirado por la borda. Pero ahí no iba a terminar el partido, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque en una jugada en la que solamente Diego Maradona vio el hueco entre 3 defensores alemanes, lo habilitó a Gurruchaga en una corrida memorable, perseguido por Riegel, y ante la salida tardía del arquero Schumacher, con tiro cruzado estableció el 3-2, que ahora sí sería definitivo. Las 3 fotos del mismo gol y el socio ideal de Diego Armando Maradona. Jorge Luis Gurruchaga para el 3-2 de Argentina sobre Alemania en el campeonato del 86. Por supuesto, Diego Maradona, capitán argentino y el mejor jugador del torneo, no cabía ningún tipo de dudas. La de Maradona en el 86 y la de Garrincha en 1962 son consideradas las 2 mejores actuaciones individuales de un jugador para llevar a su selección a la Copa del Mundo. Carlos Salvador Vilardo, el entrenador argentino, envuelto en polémicas, en críticas casi despiadadas, y muchas veces no sin razón, te voy a decir, volvió con la Copa del Mundo, pero se fueron sin que los familiares los fueran a saludar hasta Ezeiza. Karl-Heinz Rummenigge se quedó con las ganas otra vez como capitán de Alemania. En 1982 le había pasado lo mismo. Franz Beckenbauer esta vez no pudo alzar la copa como director técnico porque se encontró con Diego Maradona y con una Argentina invencible en la final de este torneo. El equipo en la tarde en que venció a Alemania: Batista, Cuchufo, Larticochea, Pumpido, José Luis Brown, Oscar Ruggeri y Diego Maradona, los 7 jugadores parados. Después Ricardo Giusti, Jorge Valdano, Héctor Enrique y Batista, los jugadores que están agachados, los entonces finalistas que después terminarían llevándose la Copa del Mundo. Figuras destacadas de este mundial hubo con fútbol a granel, te voy a decir, Igor Belanov de la Unión Soviética, Emilio Butragueño, que se cansó de hacerle goles a Dinamarca, pero después frente a Bélgica no estuvo presente en el marcador, razón por la cual el equipo español se despidió, acaso antes de tiempo. Jean Tigana, Yannick Stopira, 2 volantes del espléndido equipo francés que deleitó los ojos de propios extraños con un fútbol de altísimo nivel. El brasileño Careca, una presencia formidable en el ataque brasileño, que sin llegar a tener el excelente nivel que había tenido en 1982, el conjunto, nuevamente dirigido por Tele Santana, también ofreció varios de los mejores espectáculos de aquel campeonato del mundo. Preben Elkjær Larsen y Manuel Amorós, el danés y el francés, también se destacaron. El danés sobre todo en la goleada, en el baile a toda orquesta,
que les proporcionaron los daneses a los uruguayos, anotándose con 3 goles en el mismo partido. Manuel Amorós, un baluarte en la defensa francesa. Se marcaron 132 goles en los 52 partidos jugados a un promedio de 2,54 tantos por juego. Asistieron 2.407.431 espectadores a un promedio de 46.297 personas por encuentro. Gary Lineker, otra de las figuras, el número 10 de Inglaterra, fue el goleador del campeonato con 6 tantos. Por tercera vez consecutiva, el máximo goleador marcaba la cifra de 6. Fue Mario Kempes en 1978, Paolo Rossi en 1982 y ahora Gary Lineker. Algunos famosos nacidos en 1986, una grandísima cantante surgida en el siglo XXI, Lady Gaga, en la foto de la izquierda, y también otra actriz que empezó siendo chica Disney. Hablo de Lindsay Lohan. Más allá de sus problemas personales, salió a flote y volvió a brillar en el firmamento de Hollywood. Otros 2 nacidos en el 86, a toda velocidad, Usain Bolt, el atleta jamaiquino que se alzó con múltiples medallas de oro en cuanto torneo participó y en las pruebas de velocidad terminaba trotando porque estaba seguro del triunfo. Y otro que nació en 1986, el actor argentino Nazareno Casero, un gran representante, otro más de nuestros grandes actores argentinos que recorren el país y el mundo. Y este es el final de Taquito y Rabona, el perro contra el gato jugando al fútbol, y un fútbol de alta categoría, como podrás ver. Y así fue que la gente salió a la calle otra vez a festejar, esta vez en democracia, el segundo título mundial argentino encabezado, o el equipo encabezado por Diego Armando Maradona. Y lo voy a decir así, sin atenuantes, y yo sé que me voy a ganar la mirada de costado de mucha gente. Argentina salió campeón gracias a Diego Armando Maradona, y también a pesar, o muy a pesar, de que Bilardo fue el entrenador. Porque el público aplaudió solamente durante ese mes a la selección argentina. Se la aplaudió como se debía. Antes y después fue un dolor de cabeza y un dolor de ojos ver los partidos del equipo nacional. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué aceptaron o prefirieron que siguiera Bilardo en la FIFA? Grondona. Porque Grondona ya lo había contratado a principios de 1983, el proceso llevaba casi 3 años. Está bien, la mayoría de los partidos no les gustaba a la gente, pero cambiar de capitán casi llegando a la orilla no tenía sentido. Tenía que recomenzar un proceso, hacer otros partidos, muchos, para que el equipo se adaptara al nuevo entrenador con vistas a la Copa del Mundo. Hubiese sido otro desastre, un desajuste, un desbarajuste, políticamente hablando, tanto desde la AFA como desde la Secretaría de Deportes de la Nación. ¿Lo interrumpo de nuevo? Sí, claro. Pero no tenían un plan B. Aparentemente En no grandes tenía. organizaciones de lo que sea, uno siempre tiene un plan B. Por las dudas. Lo que pasa es que ya venía, como te decía, ya venía Bilardo con su idea futbolística, con más pragmatismo que otra cosa, a diferencia de Menotti. Lo que pasa también fue que en un principio Julio Grondona quiso ofrecerle la renovación de contrato a Menotti por un salario más bajo, sabiendo que Menotti no iba a aceptar una rebaja en su salario. Fue por eso que, por otro lado, y ahí está el plan B, tenía todo arreglado, o casi todo arreglado, con Carlos Salvador Bilardo, que era el
el estilo de Bilardo era del gusto del presidente de la AFA. Le salió bien, pero quedó en claro una cosa. El equipo que lo tuviera Diego Maradona en 1986 iba a ser campeón del mundo. Ya fuera Corea del Sur, fuera Dinamarca, Uruguay, Alemania o Inglaterra. Por suerte y a la vez por desgracia, lo tuvo Argentina. ¿Por qué te digo por desgracia? Te lo cuento la próxima semana, cuando hagamos la reseña del Mundial de 1990. ¿Qué pasó durante esos 4 años con el equipo nacional, habiendo jugado 2 Copas América, habiendo participado en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, que no salió para nada bien? Todo eso te lo vamos a comentar la próxima semana, los miércoles por YouTube y a partir de los jueves por el resto de las redes sociales. Desde ya les agradecemos por la compañía de siempre a todos jugando de Taquito y Rabona. Chao, hasta la semana que viene. Hasta aquí hemos compartido de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Volvemos la próxima semana. Dale, ponete la camiseta.